Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Ari, Mati, Lau, Adri, ¿cómo están? Bien. Bueno, Mejor al que la final... maestra de Milei. ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Ay, ¿Lo ¿qué vieron? pasó? ¿No lo vieron? ¿Se perdieron? ¿Qué cosa? Ah, ¿se perdieron a la maestra de Milei? ¿Lo tenemos? Qué miedo. ¿Lo tenemos? Veámoslo. Espectacular. No sé si quiero verlo. Milei que fue a su escuela Matías. primaria y apareció la maestra de cuarto grado. Porque hoy va Milei al Copelo. Estaba ahí. fue ya a la está. mañana. Está Ah, ahí, bueno, ya está, ahí. ya está, mirá. Y la agarraron a la maestra de Milei a la entrada. Sí. Porque es la nota. ¿Quién Sí, estaba? claro, Notón. claro. Es más, sería genial llamarla porque... ¿Algunas historias vos decís? Sí. ¿Eh? ¿Del niño Milei? Después Claro. mientras Milei daba el discurso, uno de los nenes que estaba parado atrás de él se desmayó. Claro, No, pasó de pobrecito. todo esta mañana. Pará, lo tenés ahí. Bueno, yo viajando. Le preguntaron qué onda la maestra de Milei, ¿cómo está? Bueno, y le pasó esto. ¿Las medidas que está tomando el presidente? Esperemos que sean buenas para todos. Yo soy jubilada y muy bien no estoy, así que ¿Le quiere pedir algo al presidente? Estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes que están haciendo. Medicamentos. Terribles. Gracias a Dios yo no tomo ningún medicamento, pero tengo compañeras que la están padeciendo bastante. ¿Salario docente? ¿El salario La están padeciendo. ¿Y el salario docente? ¿Con el salario docente cómo? Es muy bajo. Bueno, menos mal que no le pidieron que le ponga una nota como si tuviera el boletín todavía, ¿no? ¿No es Tremenda cierto? la señora. Claro, igual algo de autocrítica, señor, también, ¿no? Qué bueno. Tampoco, no le vamos a echar la culpa a la señora. No le vamos a echar la culpa a la No, señora. la señora de cuarto para grado. nada. No le vamos a echar la culpa a la Pero señora. picante la señora, ¿eh? Tremendo. Le bajó todo ahí. Y dando cuenta de Igual la quiero decir realidad. algo, casi tiene esa cosa del cariño de la docente, porque no lo salió a matar. No lo maltrata, no lo maltrata. pero Hay algo de ese Esto es esa lo peor que dulzura podría del haber dicho docente, igual, ¿eh? sí. Más que esto no podía. Claro, Fue claro. todo hasta donde podía ir. Adri, vos tenías unos Bueno, datos que porque reflejan la realidad de la cual habla la docente. La maestra decía recién que los jubilados la están pasando muy mal y dato mata relato, usó esa expresión ayer la ex vicepresidenta. Bueno, este informe que estamos compartiendo en pantalla para quienes nos siguen en YouTube y en el 20 del Telecentro, es de Nadine Argañarás. Nadine Argañarás es del dispositivo Neocon, digamos. Ujú. Fue asesor del gobierno de Macri, o sea, no es un colectivista. No, para nada. Pero en el GARAF analiza datos. Bueno, analizó los datos del gasto público en el primer bimestre, enero y febrero de este año, y lo comparó con gastos anteriores. La caída real de gasto, entre comillas, inversión pública en el sector previsional, caída real es del 36%. Claro. Eso es lo que perdieron los jubilados año contra año, 36%. En términos reales, decantado de inflación y demás. Y fíjate el aporte, lo que se ve en verde, para quien está viendo el gráfico, es el aporte que hicieron los jubilados al ajuste. 43% del ajuste, 43, casi la mitad. No usaría la palabra aporte. No, pero es entre comillas, es en el sentido irónico. Ay, El aporte que hicieron los jubilados al ajuste, lo que decía recién la maestra. fue el 43% del ajuste. Bueno, salvo que efectivamente Milei considere, porque puede ocurrir que Milei considere que la casta son los jubilados, este dato contradice toda la narrativa de Milei, o por lo menos contradice la expectativa que muchos votantes de Milei tenían cuando votaron a Milei. Ujú. Que creían que la casta era el otro, que la casta era el percentil más de mayores ingresos de la población. Porque ayer, mientras se conoció este dato, insisto, es un dato de IARAF, de Nadine Argañarás, que es del ecosistema de derechas, digamos, en la Argentina, no es colectivista. Igual si lo fuese, el dato es bastante contundente del mismo modo. Ayer, mientras se conocía que los jubilados pagaron el ajuste, o casi la mitad del ajuste lo pagaron los jubilados, en Expo Agro, la feria de Clarín, La Nación para el campo, Milei ratificó que no va a haber modificación de retenciones. Es decir, el sector más beneficiado por la política que aplica el gobierno, apalancada por la devaluación,
no va a pagar más. Sí, ojo igual con eso, porque Milei ayer en Expo Agro estaba diciendo que no iba a haber más retenciones, mientras que a sus diputados se les Sí. decía que se iba a presentar el proyecto de ley ómnibus sin tocarle una coma. Los Bueno, 600 artículos yo te digo, originales que incluyen el retenciones. presidente- Pero, por eso, el a ver, presidente es sí una es- marca de este gobierno Bueno, decir dos cosas Está distintas bien, pero el prácticamente al presidente, mismo supongamos tiempo. que el presidente decide sobre su propia gestión. Yo creo que en Hagamos parte de sí cuenta. y en parte no. Sí. Si fuese por la voluntad de Milei, expresada ayer ante los productores agropecuarios, más allá de que después sus funcionarios, que después también son desmentidos habitualmente. Sí, por eso. El más desmentido suele ser Francos, el que hace este tipo de empresas que después no son incumplidas. Pero el tema es la intencionalidad. A mí lo que me interesa es, nosotros nos acostumbramos, porque los medios del sistema nos han acostumbrado a mirar el dedo y no el lugar al que apunta, ¿no? Entonces estamos discutiendo las formas muchas veces. Y nos hemos acostumbrado a discutir formas. El problema del gobierno de Milei, el principal problema del gobierno de Milei, no son sus formas, que son ofensivas, agresivas, Total. brutales, crueles. El principal problema de Milei son sus objetivos. Y se empiezan a expresar de manera bastante contundente con los datos. El objetivo de Milei, cuando dice licuadora y motosierra no se negocian, la licuadora es esto. Ujú. Por licuación, los jubilados están pagando el ajuste. Y Perdón, la contracara es que hay sectores que se benefician mucho con eso. Sí. El sector financiero, nosotros contamos ayer acá, hoy hay una extraordinaria nota de Cristian Carrillo donde da detalles de cómo funciona el put, que para que se dé una idea, se duplicó en 3 meses. El negocio del put que nosotros contábamos ayer acá, que es un negocio de cortísimo plazo financiero, al que entran solamente bancos y grandes fondos de inversión, y es un negocio en dólares, que no pagan, salvo el narco, no pagan ese nivel de rentabilidad. O sea que es un negocio que bordea lo legal, digamos, solo porque se legaliza desde el Estado. pero no lo moral. No, bueno, ya te digo, esa tasa de rentabilidad que ofrece hoy la Argentina para el negocio financiero solamente lo ofrece el narco. No existe, digamos, no hay negocio honesto, no hay trabajo honesto, diría Papo, que pague lo que paga el negocio financiero hoy en la Argentina. Bueno, ese negocio financiero se paga con deuda, como suele contar Ari todos los días, porque se emite deuda, se emite en pesos, pero para favorecer el negocio financiero. ¿Y cómo cómo se busca esterilizar los efectos de esa emisión? Ajustando a los jubilados. Entonces, un gobierno cuyos objetivos son criminales. Y hay- Objetivos criminales, es una organización criminal. pero además hay, No el Estado, el gobierno. suma algo el más. gobierno. Volvamos a ver si podemos la torta, porque obviamente el dato que llama la atención es el 35% del ajuste lo pagaron los jubilados, El 43%. pero es el El 36% es en términos reales lo que cayó. en términos reales, pero Sí. me voy a manejar con los números de términos reales. Ujú. Que ahora estamos viendo, ¿no? Que despidos en AISA, Claro. cierre de Telam, despidos constantemente en distintas órganos de capital humano que manejaban planes sociales, Sí, etcétera. en las últimas horas dejaron de pagar el potenciar trabajo también. Exactamente. Bueno, gasto en personal, 3%. Es ese pequeño rojo que aparece. El motosierrita. El motosierrita Sí, lo sí, paga la casta. Hoy escuchaba una entrevista en Radio con Voz a Rossi, al periodista del Cordobés de La Sí. Nación Más. Y cuando Teneman le hacía toda la explicación de por qué él veía que esto terminaba mal, la defensa de Rossi es, pero él está yendo a hacer una carnicería para sacar a la militancia del Estado. Bueno, la carnicería, la que justifica todo el ajuste para los comunicadores que están defendiendo todavía este modelo, es ese rojito que ven ahí, que es un 3% real. Claro, de ese 3% se agarran para justificar el otro Claro, 97%. ojo, no le concedamos que finjan demencia, ¿eh? No, por supuesto. Son plenamente conscientes, Hay gente cómplices. inteligente, Por total, eso. sí. No, porque después van a empezar a fingir demencia. Ya No, lo vimos con bueno. Macri esto, No, ¿eh? no, está Y claro. perdón. Los mismos Rossis, No, por eso digo, pongámoslo en números. Y después los los otros... interlocutores que mencionaban recién, los dos son expertos en fingir Y demencia. El otro también. los otros dos Los números dos. que le siguen al 35% son el 6% de las transferencias a las provincias, que es ese azul, que vemos al lado del rojo, y más abajo, el naranja, que es transferencia a universidades. Y Bueno, te Ahí, agrego algo, ahí Lau. está más de la mitad Date de agrego la algo. Sí. Todos estos números, que son tremendos y que no tienen antecedentes en la historia argentina, no son lo que explica el superávit
que celebraron en enero. El superávit se logró, además de con todo eso, dejando de pagar facturas, dejando de no pagar pagando la importaciones. cuenta de Camesa, no solo importaciones, no pagando la energía. Bueno, no, superávit comercial por importaciones es superávit fiscal. No haciendo transferencias a dependencias descentralizadas para pagar los sueldos, que son cosas que vos podés pisar durante un mes, pero no podés dejar pisadas. Es superávit Ya por está- inanición. Claro. pero ya están los números de febrero y en febrero se terminó el superávit. En febrero se terminó el superávit ya. Ya no tienen más ese... Bueno, Por la baja recaudación. La tentación va a ser... el tema es cómo se va a resolver eso en la relación entre Milei y Caputo. Porque no es un detalle menor. Bueno, Caputo le va a exigir más ajuste, porque ¿Cómo? es lo que Más le... deuda. Perdón, ¿el ministro le va a exigir al presidente más ajuste? Sí, claro. ¿No es al revés? No, porque... Bueno, ha pasado a ver, yo en creo... la Argentina, que claro, la eso es decir, economía- si se replican otras experiencias históricas de estas características, en general... Mira, Ahora, en el caso de Caputo necesita que esto ocurra y ocurra relativamente rápido porque en su plan, para mayo ella tiene que estar de salida con 10.000 millones de dólares en el bolsillo. Bueno, se le están achicando los tiempos. El dato lo sacó Martín Barrionuevo, es economista, es legislador correntino. Nosotros lo citamos mucho porque es un trabajo muy serio. Y lo que dice es que el superávit fiscal primario fue menor al de enero. Cayó en 1,7 billones de pesos porque bajaron los ingresos más de 745.000 millones de pesos por la caída de la De las recaudación, ventas, de las ventas. por la recesión, lo que siempre venimos diciendo, cuando vos ajustás, después recaudás menos, entonces no te alcanza para llegar al déficit cero. Y este número solo... Administración Pública Nacional, no incluye a los entes autárquicos, que en general, no todos, pero en general no son superavitarios en términos de economía, tienen otros roles, otras funciones. Con lo cual, estamos hablando de que todo este circo que se montó para decir tenemos los números en orden, tenemos, ya se está descascarando. Ya ante la primera llovina se empezó a correr la pintura. Ahora, yo lo que te quiero decir es, volvamos a la primera declaración de este pase, de este momento. La maestra, que la está pasando mal, mantiene la esperanza. Hay un aspecto político novedoso ahí, que es que las víctimas del plan todavía, incluso aquellas que son víctimas directas, como el caso de los jubilados, todavía mantienen expectativa. Para mí ahí hay una generalización Bueno, un poco... digo, es un testimonio que acabamos de escuchar. Pero no podía decir otra Es que es cosa. un elemento propio de la No, doctrina igual, de perdón, Locke, todas las encuestas dan entre el 40 y el 50% de respaldo todavía, ¿eh? No hay No es ninguna. mucho. Bueno, pero no he visto ninguna encuesta Si que en dé menos diciembre que tenía eso. el 55, históricamente los presidentes los primeros 2 o 3 meses suben y no bajan. Ganó con el 56, con 26% de voto prestado, el voto propio es 30, el que tenga 40, entre 40 y 50% de apoyo, es más de lo que tenía Pero- cuando inició la carrera electoral. Pero es ¿por qué decir, lo vemos como algo novedoso? Lo escribió la ciencia No, política hace no, cientos está de bien. años. Yo- O sea, si vos haces las cosas rápido, cuando todo el mundo todavía tiene expectativas sobre vos, correcto. y las chances hay de Yo que... lo que digo es que los agredidos... Sobre todo después de un muy mal gobierno que te Además, permite en construir medio de la sobre eso. crisis. Ese es Sí, el dato. pero- Para mí ese es el dato central. Pero yo insisto- Milei apalanca la expectativa en lo que vende como el tren fantasma. Yo insisto que en es- moderar esa lectura. Me parece que si los datos le dieran, si la sensación térmica le diera también a Milei, por ejemplo, habría más gobernadores dispuestos a sumarse al Pacto de Mayo, que todo el mundo acá el lunes a la mañana hablábamos y decíamos, no, la gran maniobra de Milei y demás. Y yo decía, che, ojo, esperen a ver qué contestan. Y a miércoles se está pinchando. De hecho, ya el viernes no van a hacer la reunión con todos los gobernadores porque saben que en la foto les salen menos de 10. Entonces dicen, bueno, hagámoslo por separado para que nadie se ponga a contar Pero cuántos no, gobernadores no, Pero, hay. ya pero pará, dijimos, porque ¿eh? en la doctrina de Locke no se basa en que vos mantengas el apoyo por lo afirmativo. Se basa en que la legitimidad popular es tan cercana que la gente no va a salir activamente a rechazarte. Sí. Entonces lo que hay no es que la gente diga, vos no vas a encontrar quizás tanta gente que dice en la calle, estoy de acuerdo con todo lo que dice, hay que apoyarlo, hay que inmolarnos por él. Lo que te dice es, hay que esperar. Y él se sustenta Sí. hoy por hoy su apoyo
en que la gente siga esperando. Al mismo tiempo, pero eso es lo que yo discuto. Yo no sé si toda la gente sigue esperando. No, Estamos bueno, teniendo un nunca es el calendario. 100%, No, bueno, pero estamos teniendo un calendario de conflictividad social y política, sindical, que para esta altura del partido es sumamente inusual. Hace muchísimo tiempo que a esta altura terminamos febrero con una seguidilla de paros muy importantes. Y arranca marzo con marzo. uno, Vos tenías ahí los datos Sí, a si mano. quieren repaso brevemente el panorama de los paros y movilizaciones de este mes. Por favor. Hoy hay paro de la UOM, ¿no? Paro de 24 horas, hay conciliación obligatoria dictada Sí, por algunos el van a gobierno. aceptarla y otras no. Pero algunos van a parar igual. Pero el lunes ya hicieron paro los sindicatos docentes nucleados en la CGT. Este martes hubo protestas en el transporte público en el interior del país, con varias ciudades afectadas por el paro de colectivos. Están reclamando mejoras salariales en comparación con los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires. Ayer no sé si lo vieron, pero hubo un enorme paro y movilización de docentes en Córdoba. Impresionante la movilización también. Está viendo uno por semana. Sí, la UOM anunció 3 paros generales para marzo. El de hoy era por 24 horas, el segundo es para el 13, es de 48 horas, y va a terminar el último de 72 horas entre el 19 y el 21 de marzo, la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, ahí está Abel Furlan, sí. liderando ese gremio, reclamando un aumento salarial del 35% a partir de febrero, cláusula gatillo con datos del INDEC para ajustes mensuales, y el sector empresarial ofrece 15% a cuenta de futuros acuerdos, etcétera. Bueno, falta cada vez más salario para llegar a fin de mes, dice el comunicado de la UOM, como una cuestión generalizada. Pero sigo. El 8M, lo mencionabas el otro día, va a ser una movilización enorme este viernes, y una menos convoca a movilizarse a la Plaza de los Dos Congresos de las 4 de la tarde, con ollas populares, un verdurazo también en la plaza, con intervenciones artísticas y con un documento que va a ser durísimo, como eran los documentos también durante el macrismo. Los documentos de Ni Una Menos, vayan a leerlos. 2016 ya muy fuerte contra el Fondo Monetario Internacional, luego del acuerdo, pero antes también contra la política implementada Es por... el otro colectivo más agredido desde que comenzó Milei. Jubilados y mujeres. Bueno, los dos colectivos más agredidos. Y algo que todavía no se comunicó, pero que va a ser una jornada picante, es el próximo martes, 12 de marzo. La UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, está en estado de alerta y movilización. Por estas horas recortaron los planes sociales, no están pagando el potenciar trabajo, que es uno de los tantos programas sociales. Es la mitad de un salario mínimo que cobran alrededor de un poco más de 1 millón de beneficiarios en todo el país, en paralelo a la interrupción total del envío de alimentos a los comedores, entre otras medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, y preparan una protesta con bloqueos en los accesos, cortes de rutas, los accesos en Capital Federal, denunciando ahí la decisión del Gobierno Nacional y de Petovelo, de la ministra de Capital Humano, de no pagar el potencial trabajo a más de 1 millón de personas. Así que en estado de alerta, y se está armando, es parte también de las reuniones de estas horas, y que lo del martes empieza a ser una especie de ensayo, un paro activo con cortes, movilizaciones, algo que ya se viene ensayando en distintas jornadas de lucha, y paros que se vienen dando por ahora por separado, pero que están trabajando para confluir un mismo día la CGT, las CTA, ATE, que también está en estado de alerta y movilización. Y que convocó, para la semana del 11 un paro nacional. Exacto. Es su segundo paro nacional. Exactamente. Y con las organizaciones sociales peronistas y las de izquierda, me contaban ayer, una jornada que están preparando con ese sentido. Paro activo y cortes de ruta, con cortes de accesos a la Ciudad de Buenos Aires, una jornada que va a pintar picante, ¿no? Son todas organizaciones y puedo sumar un paro más que no tiene movilización, pero que por su característica de gremio está empezando a mostrarse por algunas grietas, que es el de periodistas. Satsai y Cipreva, de a poco, algunos colegas que son conductores, que quizás no están tan afectados por esta falta de aumentos que están teniendo la mayoría del gremio, se están solidarizando en cámara. O tenemos la situación como la que vimos con el notero de Crónica. Y se está empezando a ver que también es otro sector en conflicto. Sí, y perdón, te agrego para terminar simplemente el panorama. El 14 de marzo hay paro en las universidades nacionales también. Sí, también. Y después tenés 24 de marzo ya... Dos datos aporto a esto que está diciendo. Déjame así, son todas organizaciones, para redondear cómo llegamos hasta acá, y después quiero hablar específicamente de lo de la UOM con unos datos que trae Ari, pero son todas medidas de fuerza tomadas por organizaciones de grandísima capilaridad. Es decir, no son medidas de fuerza tomadas por cúpulas. Son medidas de fuerza tomadas por delegados, por asambleas, por trabajadores. Con lo cual, por eso yo uso estos datos para matizar
el número de las Igual, encuestas, porque me Nico, parece que no. desoír lo que está diciendo la calle en ese sentido es que falte una parte pero del no entiendo por qué diagnóstico. lo planteas como una contradicción. La verdad. Porque ustedes dicen, la gente sigue estando sé chocha qué con ustedes Milei. dicen. No, es que no es chocha. nadie está diciendo eso. Es que Por esperan, eso, están a la evidentemente. Bueno, no los veo esperar. No, Hacer un paro no es esperar. Son pero- dos bueno, por acciones. eso, Una cosa es pero actuar, espera un la otra segundo, no actuar. espera un segundo. Evidentemente no me estoy No me expresando bien. pares. No, Porque pero yo no te freno a vos cuando hablas no, 3 pero un minutos segundo seguidos. porque quiero Ok. terminar. Lo que digo es, no me estoy expresando bien. Nunca dije todo el mundo está chocho con Milei. Jamás diría eso. No, está bien, porque fue una sería- simplificación. Bueno. Dicen que la gente espera todavía, No, no, que tiene la expectativa. gente no, porque la gente es un colectivo impreciso. Lo que digo es, no hay ninguna encuesta. Hoy, o sea, es el único elemento que tenemos de medición. Bueno, no es el único. Yo miro la calle Bueno, y para mí eso el también es único un elemento elemento más que- concreto de medición. Bueno, es otro elemento. Bueno. No es el único. Bueno. No son No es contradictorios. el único. No son contradictorios. Ahora, ¿usted vio una película de Llámala a tiempo? La recomiendo enfáticamente. Es una alegoría. Llámala suele usar sus películas para hacer alegorías políticas, sociales y demás. Básicamente, la trama es que hay un grupo de personas que llega a una playa y se acelera en esa playa el tiempo de envejecimiento. Entonces, en muy poco tiempo transcurren muchos años. Es como Interstellar, pero con arena en vez de Con estrellas. claro, pero en la biología de las personas que están ahí se acelera el tiempo. Entonces, es una carrera contra el tiempo en términos biológicos. Bueno, lo que estamos viendo en Argentina es un poco eso. Esa experiencia de una hiperaceleración de los tiempos políticos, sociales. Entonces, por eso yo digo que no son contradictorios, Nico. Vos perfectamente podés tener una aceleración del conflicto social porque naturalmente hay una reacción a las agresiones, que son múltiples, y al mismo tiempo lo que contaba Lau, que naturalmente hay personas que acaban de votar hace 4 meses a un tipo y todavía lo bancan. Y además- Entonces, no es contradictorio. Pero yo Lo no- que es novedoso es que confluyan esas dos realidades al mismo tiempo y a la misma velocidad. Porque, perfecto porque eso. eso genera un choque. Y Porque eso genera un y choque, eso es esa lo es la que- novedad, esa es la esa es la Ustedes estaban hablando solamente de una de las dos partes y yo decía hay que tener en cuenta No. también la segunda. Me sumo con Es algo, solamente perdón, eso. para sumarle un poco a lo que le contaba Mati recién del paro de la UOM. La UOM, gremio fuerte, gremio de trabajadores metalúrgicos, gremio absolutamente registrado y de empresas grandes. Esta semana les contaba sobre Asindar, que fue el caso que se conoció, que Asindar decidió parar temporalmente sus fábricas en la Argentina. Digo, decidió parar porque podría mantenerlo. Asindar es parte de un conglomerado que es una de las familias más ricas del planeta, ¿sí? Pero decidió en la Argentina frenar sus fábricas. Y les contaba que Asindar en la Argentina tuvo el doble de ROE. El ROE es la medición de la rentabilidad, Return of Equity. Es lo que vos obtenés después en base a lo que invertiste. ¿Sí? Digamos, la rentabilidad de la empresa. En la Argentina fue del 20% y en España, donde también opera, fue del 10%. O sea que en la Argentina tuve Claro. el doble de rentabilidad que en España. Y hay una Y digamos pregunta esto, no es ¿por muy qué? normal en el mundo tener, 20% de ROE, 20%. no, ni cerca. digo, para que no es una cuestión española. Y la en pregunta general. era, ¿por qué? Bueno, una de las razones que yo encontraba era, por ejemplo, el salario mínimo en la Argentina. El salario mínimo en la Argentina son $152 hoy. En España es de $1.200. Pero uno podría ver también qué está pasando con los salarios acá. Bueno, salió un informe del Centro de Investigaciones que conduce Carlos Tomada, el exministro de Trabajo, desde la UNSAM, donde calcularon el costo laboral unitario. ¿Qué es el costo laboral unitario? Bueno, como su nombre lo indica, ¿cuánto es el costo? ¿Sí? En proporción a los ingresos de las empresas. ¿Cuánto te cuesta pagarle a los trabajadores? ¿Qué pasa con eso? Bueno, si podemos mostrar el gráfico, se va a entender muy bien. El costo laboral unitario de las empresas que fabrican metales comunes, acá está Asindar, pero también está Techint, Ujú. también está Techint, subió durante todo el periodo de Cristina y Néstor, o sea, desde 2004 al 2015. Y a partir del 2016 empezó a bajar sistemáticamente el costo laboral unitario de Techint, el costo laboral unitario de Asindar. Bajó un 66% desde de Macri para acá. Y de ese 66, un 36% con Milei. O sea, el costo de los trabajadores de Techint, el costo para Paolo Roca o el costo para los dueños de Asindar, bajó desde que asumió Milei un 33%. Y el precio de lo que venden, también lo calculó este centro de estudios, subió comparando el cuarto trimestre de 2022 con el cuarto trimestre de 2023, así se compara,
un 255%. O sea, el precio de lo que venden aumentó un 255%. Y el costo para producir eso que venden les bajó. No, la transferencia Perdón, y aún fenomenal, así, ¿no? y para mí esto es terrible, aún así es tal el derrumbe del consumo en Argentina y de la economía en general que consideran que les conviene cerrar el próximo Bueno, ellos mes. podrían mantenerlo abierto. No, ni hablar, pero yo por eso digo consideran, porque no es una necesidad Yo creo que empresarial. no, pues se cierran porque pueden, cierran Bueno, porque se les ahora- canta y porque tienen espalda, pero esto lo que muestra, es la palabra que usó Mati es la clave. Esto es transferencia de recursos. Sí, sí, no. Que se da desde hace una década. Se da, en este sector se da desde que asumió Macri. 2016. Sí, bueno, sí, desde 2016. Casi 8 8 años. años. No, Sí, por pero- eso hay que ser muy No, crítico bueno, también pero- de Claro, lo que y yo lo que digo es sucedía. que es lo que sostiene hoy la expectativa de Milei Sí. en el sector que sostiene Ojo expectativa con igual, Milei. ojo igual, porque en esas décadas se dan 3 procesos distintos. Una caída con Macri, un estancamiento con Alberto Claro. y una caída más rápida con Milei. Pero las personas si- que se si iniciaron no- en el mercado laboral en la última década solo conocen penuria. No, por supuesto, Y- pero tampoco digamos que fue todo el proceso exactamente Pero lo yo mismo. Y te sumo algo, Nico. Esto es un gremio muy registrado, ¿sí? Muy en blanco, como se dice, muy fuerte además. Claro. El gremio metalúrgico es un gremio fuerte. Y miren la caída en el costo laboral. Esto yo me acuerdo, Navarro lo dice muchas veces, hace años, que dice que el costo laboral cada vez es menor para las empresas. O sea, cada vez cuesta menos los trabajadores, cada vez costamos menos. Pero cada vez las cosas cuestan más. O sea, que sube la productividad, suben los precios y el costo laboral. Este informe salió ayer y venía justo con lo que estamos hablando. O sea, ¿por qué para la UOM? Y por esto. Porque cada vez vale menos su trabajo y las empresas cada vez ganan más. Y estamos hablando de vuelta Sí. de Techint. Techint tuvo una rentabilidad el año pasado del 31%. O sea, por cada 100 pesos que vendió le quedaron 31 de ganancia. Y tiene un costo laboral cada vez menor. O sea, ahí está la explicación de por qué están por qué están los paros. Me No, dirán, por ¿cómo eso es a todo- nivel general? Es muy difícil. Yo ayer le pregunté a los que hicieron este informe, ¿cómo es a nivel general? Sí, Dicen, sí. no, ese dato no existe. No, y cómo porque es, y tenemos la mitad podemos de la gente en solamente negro. imaginarnos que si esto es uno de los sectores más registrados, Y más competitivos. sindicalmente es más fuerte, Sí. lo que es la Imagínate informalidad. Sí. No, por eso. Esto es un sector hiper registrado y fuerte. Y mire, y la caída, o sea, tomen el gráfico y difúndanlo porque Bueno, por eso, en esta película de Llama, la que yo sostengo, es mi idea, mi impresión que estamos viviendo, en esa aceleración de los tiempos lo que falta todavía es el surgimiento de liderazgos alternativos, alternativas políticas, que no provengan de este periodo. Esta es la discusión que tenemos con Nico, porque este periodo está siendo todavía muy reprobado. El periodo de esta década, que incluye a Macri, naturalmente, por eso Macri no pudo ser candidato, Sí, porque claro. si hubiese una buena valoración de Macri, Macri Macri hubiese el sido... peronismo también. Pero también incluye al peronismo. Pero y incluye ojo. al peronismo en las acepciones que hoy presentan liderazgos. Massa, Cristina, bueno, Alberto se va Bueno, a es que retirar. ojo, porque esa reprobación no arranca en el 2016. La reprobación incluye todavía el último periodo de Cristina. Sí, Digo, no hay hablo de una identidad yo hablo de entre una esa década, reprobación. porque todas las y estadísticas el te marcan gráfico. una década de caída. Ahora, las condiciones del último periodo del gobierno de Cristina son muy distintas a las que ocurrieron después. El último periodo del gobierno de Cristina venía de dos sablazos internacionales muy relevantes: la crisis de Lehman Brothers, la crisis de precios, la restricción externa, a partir de un crecimiento exponencial del empleo y de la producción. Sí, pero es también verdad, son circunstancias no, pero es distintas. verdad que si uno, de la misma manera que vimos tantos colegas que salieron a la calle en los últimos meses, especialmente en la campaña, a preguntarle a la gente quién tomó la deuda del FMI, y te decían Cristina, Alberto, yo estoy segura que si a gran parte de los que votaron a Milei le preguntás cuándo empezó la debacle económica, cuándo los números se fueron al tacho, todos van a decir el último gobierno de Cristina. O sea que estos números, esta cosa tan clara que ves en todos los gráficos, que es en 2015, 2016, empieza a caer, Claro. el registro que hay en el imaginario social es otro. Y eso se explica de por qué ganó Macri también Lo que en pasa el es que 2015. el primer impulso es desde muy arriba comparado con el presente, Claro. porque el presente es muy abajo en términos históricos. Hoy, este gráfico que veíamos recién muestra a la mediana en el salario industrial metalúrgico por debajo del promedio histórico, no del promedio de los últimos 10 años. Por debajo del promedio histórico. O sea, el derrumbe vertical que está sufriendo la economía en este periodo de tiempo, la economía de bolsillo, la del metro cuadrado, es muy profundo. Yo ahí también creo y creo que vamos a coincidir, que el triunfo de Milei
fue por esos 8 años previos Claro. de caída y donde Milei compitió contra las dos opciones de esos Tal 8 cual, años. tal cual. Además yo soy confío y tiene que ver creo que en lo que discutían antes, de por qué hay esperanza. Y porque uno no quiere perderla. Por esté quien supuesto. esté. Y menos después de 2 meses. Y menos después de 2 Por meses. supuesto, hay un factor psicológico también. Y la verdad incluso. que yo no creo que el 56% de la Argentina esté de acuerdo en, por ejemplo, quitarle los medicamentos oncológicos No. a los que lo No. necesitan. Estoy seguro que es de eso. Esté de acuerdo en bajar los sueldos docentes. Pero Ari, esté de por acuerdo. eso nadie Entonces, está hablando del tema. Por eso cuando el El otro día yo gobierno veía que tira vos caramelo de madera tirabas para no hablar de eso. en Twitter, ¿cómo, o sea, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que este no es uno de los primeros temas en agenda de todos los programas? Es por eso, porque es insostenible escuchar las historias que vos estás contando de familiares que están viendo cómo potencialmente se van a morir sus familiares porque no reciben medicamentos. Salvo- Como no se puede mostrar eso, Claro. Salvo no se muestra. Lau, una cosa, Perdón, y discutimos si que Milei dijo que tomaba champán Sí. y que después se desmintió y discutimos el ahí tweet de igual Milei. hay permitime una cosita. Yo creo que en esto que vos acabas de decir hay un gran error del campo nacional y popular. Se engancha en discusiones personales y particulares en vez de hablar de las cosas importantes. Se enganchan en decir, no, yo lo hice bien, no, yo no tomaba champán, en vez de empezar a discutir las cosas importantes que están pasando. No hay más temas en la Argentina además- que el DNU y la gente se está además muriendo. hay cosas que a veces, perdón, esta estrategia inclusive toca temas sobre los que sí hay que discutir, pero también hay que entender cómo los presentan. Lo de Telam Ah. va a sonar horrible y yo estoy dispuesta, digamos, trabajé 9 años, Por o eso, sea, lo sí que- siento muy personal, pero fue una forma de cambiar el eje de discusión. Total. Porque ni siquiera saben cómo la van a cerrar. No es que vinieron con un plan concreto. Por supuesto que quieren cerrar Telam, no tengo ninguna duda de eso. Pero hacerlo como lo hicieron, sin saber si van a poder hacerlo hoy, mañana, dentro de 3 meses, cómo lo van a hacer, fue una forma de distraer. Fue una forma de, además, de hacerlo de una manera tan grosera que estemos todos hablando de cómo vallaron en el medio de la Pero noche viste una que agencia Nacia- nacional de noticias. Viste que en Asia la pirotecnia se dispara por secuencia, en Claro. general. Bueno, era una secuencia de pirotecnia que había arrancado con el INADI, con el Ministerio de Y la que va a Mujer. seguir, ahora Y que va están a seguir. anunciando cortes en Ayer el cine. ayer- Ahora, es muy terrible porque te están tirando una pirotecnia de cosas que también afectan Que a son la importantes gente, que también. también son A eso importantes. iba. La pirotecnia puede incendiar. O sea, la pirotecnia, depende cómo se use, puede provocar un incendio. Entonces, no es, por eso tiene que ser manipulada por personas expertas. No es el caso del gobierno. No, y además El no es la gobierno- misma pirotecnia del marcospeñismo durante el gobierno de Macri, que, bueno... Porque acá está sufriendo gente exacto. en cada decisión. Esta pirotecnia, mientras los jubilados no llegan a fin de mes, los pacientes oncológicos se quedan sin remedios... Mira, 2 datos es respecto complejo. a la secuencia que contaba también Mati recién de protestas y de reclamos y de manifestaciones callejeras. La Secretaría de Trabajo no está homologando paritarias. Esto es muy relevante y es poco usual. Porque las paritarias se dan entre partes, diría el gobierno, en el sector privado, la mayoría de ellas, por ejemplo, la paritaria de camioneros, que cerró con un par de puntitos incluso a la baja, pero cerró una buena paritaria, del orden del 48% más un bono, ponele Sí, del con otras cosas que 50%, compensan, claro. con otras cosas que compensan, pero tampoco es una paritaria, digo, no es una paritaria que se va de la pauta de inflación de manera extraordinaria, está ahí. Y sin embargo el Ministerio, la Secretaría de Trabajo no la homologa. ¿Por qué no la homologa? Porque está propiciando un conflicto. Es decir, el gobierno propicia conflictos. No, pero además acaba de decir que va a mandar proyecto de ley para que no se hagan, para que los convenios no sean por sector y que sean por empresa. Esa es la Suerte intención. con eso, La igual. No, ni hablar, pero la digo- intención, ¿qué es lo que? Pero digo, el gremio de camioneros está conducido por Pablo y Hugo Moyano. Si vos haces seguramente hoy una encuesta entre las personas que se informan por los medios del sistema, que lamentablemente, La mayoría. aunque no nos gusta, es la mayoría, porque los medios del sistema están bastante expandidos, y probablemente no tengan una buena opinión de Pablo y Hugo Moyano, quienes se informan por los medios del sistema. Del centro, centro izquierda, centro derecha, todos le vienen hablando mal de Moyano hace 15 años, más o menos, todo el sistema de medios. Bueno, ¿por qué el gobierno niega una paritaria en el sector privado en la cual ya acordaron gremio y empresarios para propiciar un conflicto que es inevitable? ¿Qué va a hacer Moyano? ¿Se va a quedar
en su casa mientras sus trabajadores pierden 50% de poder de compra del salario, habiendo acordado ya una paritaria? Bueno, ¿por qué propicia el conflicto? Para empujar su reforma laboral, para empujar sobre todo su reforma sindical. La reforma sindical, que la pronunció Milei en el discurso, es medular, es la próxima batería de pirotecnia, en la que vamos a estar todos discutiendo, naturalmente. Pero ¿cómo además vamos a yo te digo discutir la algo, reforma sindical? pero además para mí es parte central de la estrategia comunicativa de este gobierno, porque por más que uno vea una capilaridad en estos sectores gremiales que se están movilizando y conflictividad, lo cual yo estoy de acuerdo, si vos lo pensás desde los ojos, como decía Adrián, de los medios del sistema, el que votó a Milei está viendo es que todos los sindicatos, que son demonizados por ese sector de medios, no lo están dejando gobernar. Entonces, todo lo que estamos viendo Eso es que es lo la que se va a buscar. conflictividad, Lo que se va a como es buscar una conflictividad organizada, ellos lo identifican con peronismo que no te deja gobernar y es el discurso de ellos. Es lo que se va a Cuando buscar. el peronismo no está en el gobierno, te voltean el gobierno. Se va a Entonces, buscar demonizar las manifestaciones para de mí camioneros. les hace increíblemente mucho más daño en términos comunicativos la maestra de Milei diciendo eso que tener 1 millón de personas y un paro nacional. Sí, porque igual, ellos lo ojo. ven simplemente como que es el aparato del peronismo. Sí, pero ojo, Porque todas estas discusiones de peronismo que nosotros vemos acá, que discutimos, para ellos es una cosa monolítica, Sí, pero ojo, autoritaria. Lau, porque la persona que está mirando La Nación Más, si no es camionero, trabaja en un comercio, si no es docente, si no trabaja en una guardia de un hospital. Digo, cuando el ataque es sistemático a todos los sectores, llega un momento en que esos relatos se caen. Porque todos terminan sufriendo en carne propia ese ajuste y entonces dicen, a lo mejor entonces los camioneros también tienen razón a la hora de salir a protestar. A lo mejor... Pero tenés razón, lo que pasa es que eso lleva un tiempo porque también, como los seres humanos, no quiero ponerme acá en analizar psicológicamente, pero nos cuesta reconocer que no tenemos razón, nos cuesta aceptar que metimos la pata, nos cuesta aceptar que nos comimos un verso. Sí, y que me te parece... falte guita al 20 de cada mes es un lubricante para Pero entrar en razón. ¿cuántas veces escuchamos en Constitución, en 11, gente puteando diciendo, pero el otro día el señor llorando porque cerraron su negocio? Pero vos podés poner a alguien en una esquina, hacer un móvil y vas a escuchar gente De todo. que proponga la revolución socialista, gente que diga que Milei en realidad quiere a los viejitos, de todo. Pero por supuesto que todo. Yo lo que digo es, del otro lado, hubo un 44% que votó a Massa. Entonces, hay casi una mitad del país Ya había un piso alto. que ya había un decía, piso esto alto. va a ser una porquería. Entonces, Ya había un piso alto. yo lo que digo es no volvamos a leer mal el escenario como nos pasó antes de las elecciones, porque si no, me parece que vamos a terminar... la expectativa es que caiga mañana o que la gente reaccione mañana y hay que entender por qué la gente no reacciona mañana. Es que yo creo que la Hay gente ya casi está una- reaccionando, lo que no podemos pensar es que ese proceso de reacción sea inmediato. Claro. Que la gente reaccione no significa que el gobierno se termine, por supuesto, que si no, ningún gobierno llegaría No, a pero durar lo que digo 4 es que son años. procesos. Vos podés reaccionar diciendo, como la maestra, y la verdad que me gustaría que cambie estas medidas. Esa persona todavía tiene la expectativa de que Milei va a cambiar sus políticas. Yo hago una lectura distinta. Esa persona dio la declaración más dura contra Milei que podía dar en esas circunstancias. Todavía es maestra de la escuela. Fue la maestra de jubilada, Milei. está No jubilada. podía Está decir jubilada. Milei es un Está hijo de... jubilada. Está Jubilada. bueno, pero estaba ahí en la Estaba ahí, puerta de la estaba ahí, escuela. estaba ahí. Es parte de la comunidad educativa. Sí. No podía ir a pararse en la escuela y decir, este tipo es un hijo de puta. Lo mató. Dijo, ojalá Sí, nos dé pero- algo a los jubilados, las cosas están muy difíciles, no alcanza la plata. Dio la peor declaración que podía dar en esas circunstancias. El votante de Milei Preguntá- no- Si le hubiesen preguntado por los anteriores, ¿qué hubiese dicho? También, No, la menor pero idea. porque Peor. venimos de- tengo Ese es la el menor principal idea. No tengo la sostén. menor Pero es idea. que ese es No el puedo principal hacerme sostén cargo que. de eso. Bueno, pero lo vimos en el resultado electoral hace poco, Nico. No tapemos el sol con el dedo. Hubo un voto de rechazo muy Por importante supuesto. que todavía no se licuó, para usar una palabra de moda. Entonces, Por supuesto. por eso vuelvo a la alegoría de Yámala. Como los tiempos son muy vertiginosos y está todo muy rapidito, hay que rápidamente lamer las heridas, sanar las heridas, diría el Indio Solari, y pasar al paso siguiente, que es la construcción de una alternativa. No Bueno, se lo pu- vimos esta semana con Bueno, Axel por eso me Kicillof en parece La que lo Plata. de Kicillof, y nosotros lo Igual también ponderamos hay una acá, lectura ahí- es una intención en ese sentido. Hay Bueno, una- vayamos construyendo una Sí. alternativa. La porque las- convocatoria del PJ Eso te también iba- es, Claro, sí creo que sí, va en ese digamos, sentido. También podemos leer las elecciones del año pasado en términos interesantes, es que hubo un rechazo a las alternativas a nivel nacional, porque hubo muchos gobernadores que
fueron apoyados en términos locales. Claro. O sea que hubo una crítica muy fuerte a la política nacional y hubo un acompañamiento muy fuerte a gobernadores que ganaron en sus Sí. provincias, muchos desdoblaron la elección. En el caso de Kicillof ni siquiera desdobló la elección y ganó por 20 puntos de ventaja. Ujú. Digo, ahí también hay un Igual lugar hubo para muchos buscar. cambios de color también en algunas provincias. Hubo Eso muchos, también hay que tener sí. en cuenta. Sí, Yo Bueno. creo que, digo, hubo un poco de todo en las provincias. Estoy de acuerdo que no fue tan, o sea, lo del Nación fue contundente. Cuando fue vos ves el contundente, mapa pero era- porque además, digo, veamos los candidatos. Estaba Milei, que era el que no había estado nunca. Patricia Bullrich, que hace 20 y pico de años que está dando vueltas por ahí y que salió tercera. y que hizo la peor campaña, Sí. digo. No, peor fue la de la red. Y Sergio, O sea, buen punto. Y Massa, que era la cara también de 20 años del estereotipo del dirigente político, acomodaticio además. Ujú. Bueno, esa fue la oferta electoral a nivel nacional. Ahora, cuando hubo otras ofertas electorales a niveles provinciales, no pasó eso. no. Cuando hubo ofertas electorales en provincias, los candidatos de Milei no ganaban. No, está claro además que hay un reseteo y una reorganización dirigencial. Me parece que todavía está eso. Tiene que haber, Tiene tiene que que haber. haber. Tiene que haber, Está en tiene que haber. proceso, está verde y está. Sin jubilar a nadie, ¿eh? No, pero Sin jubilar no a hay lugar nadie. al que volver, digamos, ¿no? Tampoco, me parece. Hay una cosa que nadie sabe muy bien hacia dónde va, pero es parte de las conversaciones que están teniendo en esos asados. Esta cosa que para la dirigencia y para el reordenamiento institucional de la dirigencia lleva un tiempo que, ante las urgencias de las que estamos hablando, y bueno, hay algunos que no van a esperar, y ahí están los que activan más rápidamente, porque Me voy a están siendo hacer- agredidos, que ayer son se los dio sindicatos, las un organizaciones paso- sociales, eso ya está sucediendo. Pero no solo el peronismo, las universidades, las mujeres ahora el 8M, es tan transversal el ataque, tan violento y tan rápido, que no van a esperar a ver quién ordena, cómo se ordena, cuáles son los nombres. Hay algo que ya está sucediendo en paralelo a que mucha gente también banca todavía, porque venimos de un mal gobierno y todavía Milei puede, por ahora, yo creo que todavía no llegó lo peor, Él mismo lo dice. ¿eh? él mismo lo dice, puede todavía decir todo esto que está pasando es culpa de los últimos 100 años. Ah, Y yo vengo a iluminarlo. y Pero de bueno, ese- eso también tiene un límite en Por este supuesto. momento. Y de tiene ese límite. proceso transversal y no organizado, si se quiere, de resistencia, probablemente también salgan futuras referencias políticas. No sé si el candidato para el 2027, porque también No, estamos es hablando de muy algo muy lejos. específico. No, y tampoco es el muy que más lejos. habla ni el que más está en Por eso, hay pero cosas que están pasando. mayo, creo muy que son dos procesos que van en paralelo, la resistencia, si se quiere, o la manera de encajar el golpe lo mejor posible por parte de cada sector de la sociedad, y al mismo tiempo la política, que por ejemplo Mira. ayer dio un paso importante cuando se convocó al Congreso del PJ para definir un llamado a elecciones Claro, partidarias. eso lo convocó Infran para el 22, ¿no? Así es. Ahora, yo digo, es Pero tan sigue presidiendo vertiginoso el Alberto. tiempo que Genial. Van a aceptar una Va a licencia. pedir licencia. Va a pedir Es licencia. tan vertiginoso el tiempo que ya el tiempo de la resistencia pasó. Por eso yo hablo de construcción de alternativa. Porque es tan vertiginoso, es tan veloz la agresión, la crueldad con la que se está aplicando un modelo de transferencia de ingresos como nunca antes se vio, ni siquiera en dictadura. Y eso que la dictadura venía con una herencia mucho más lucrativa en términos políticos, que era la del Rodrigazo, la hiperinflación, lo mismo que le pasó a Menem. Milei tuvo que inventarse la herencia. La narrativa de la herencia la inventó Milei, dijo, son 15.000 puntos de inflación, vamos a tener, por eso los jubilados tienen que pagar el ajuste, y aún así está aplicando el ajuste más brutal que se recuerde. Pero yo ayer escuchaba en un medio progresista la siguiente definición. Milei apalanca su sustentabilidad política en términos populares, ¿no? Porque hay gente que todavía apoya en la convicción de que todos queremos un ajuste. Hay una encuesta, efectivamente, que tiene Santiago Caputo, que es de la escudería Durán Barba originalmente, entonces Ujú. muchas de las decisiones que toma Santiago Caputo, y toma muchas decisiones en este gobierno, se basan en encuestas, o sea, en eso la escudería Durán Barba funcionó igual con Macri que lo funciona ahora con Milei. Tiene una encuesta donde le da altísimo, casi el 90% de aprobación a la afirmación. Es una encuesta por afirmación, ¿viste? Sí, No de es si una es necesario el pregunta. ajuste. Sí, parece haber un consenso del ajuste. Sí. El ajuste es necesario y hay un 90% con matices, pero hay un 90% que dice que sí. ¿Hay Ahora, temas a quién?
Exacto, la diferencia, El ajuste es para el otro. el matiz es, bueno, pero entonces ¿dónde debe aplicarse? Ahí nadie se asume ajustable. No, claro. Entonces, ese es el No, y el de verdad asunto. mucha gente creyó que el ajuste era en la política, que alcanzaba con Bueno. sacar la chocotorta y las medialunas de la Casa Yo Rosada o los choferes de los Lo que digo senadores. es que para mí lo inteligente de Axel es que discute la primera afirmación. Claro. Axel no sale a discutir sobre lo segundo. Che, el ajuste es necesario, pero el tema es que lo tienen que hacer los más ricos, que es lo que plantea ayer Yarlora o Puyaro. Sí. Axel plantea otra cosa. Axel se diferencia de Yarlora y Puyaro Dice, el diciendo, ajuste no es inevitable. para, discutamos esto de que el ajuste es lo único posible, es lo único que se puede hacer para que la Argentina salga adelante. Y es muy audaz lo de Axel, porque va contra la corriente que marcan las encuestas. Por eso yo lo valoro particularmente, porque la audacia hoy es un bien escaso en la política argentina. Inclusive fue en contra de los dos discursos de campaña. Exactamente, por eso digo, Axel se diferencia incluso de los propios, porque los propios también están diciendo, no, el ajuste es indiscutible, el ajuste había que hacerlo. Es que creo Ayer que en el medio había un candidato que creo decía que lo esto, un valioso- candidato del Frente de Todo que lo decía, valioso- no, el ajuste es indiscutible. ¿Perdón? No solo es indiscutible, ¿Cómo lo es hizo. lo O sea, valioso Massa del discurso de ajustó. Axel- Por eso Claro. perdió las elecciones también. Entonces digo, oh, está muy bien lo de Axel, perdón, Nico. No, digo que me parece que lo interesante del discurso de Axel, y más allá de él como figura, porque insisto, el ponerse a discutir candidaturas ahora, No, o yo digo- liderazgos ahora, No, los me nombres. parece que no mensaje, tiene me refiero al ningún mensaje. sentido. Pero me da la sensación de que hay una parte muy importante del peronismo, de la dirigencia peronista, y digo peronismo para simplificar, es algo más amplio, que está cayendo en posiciones de retracción. Ya sea de retracción en una identidad histórica, doctrinaria, fuera de acá el progresismo y demás, ya sea en una posición contraria, ¿sí? El peronismo tiene que ser de izquierda, progresista, fuera de los conservadores, ¿no? O los peores, que son los que dicen hagamos lo mismo que hizo Milei, porque a Milei le está yendo bien con esto. Son tres caminos que a mi gusto no llevan a ningún lado. Axel, si uno le presta atención, es un discurso que hizo guiños, Canal de Magdalena, por ejemplo, o en otros pasajes, a temas que tienen que ver más con soberanía, con ese peronismo de palabras importantes y con mayúscula que está un poco de moda, que obviamente también hizo referencia a la agenda progresista, porque es parte importante de su gestión, que rechazó el camino de mimetizarse con Milei, y que dice hay que armar algo superador, donde también incluso tendió una mano para negociar con los gobernadores que no son de su signo político. Lo que decíamos el otro día, fue un discurso hacia adentro, hacia la militancia, pero también hacia sus pares. Un diálogo que existe además, ¿no? Que existe, pero además diciéndole que no caigamos en la idea de que la dicotomía es o el techito que ofrece Milei o la intemperie. Nosotros también podemos armar un techito. Y me parece que ahí está lo valioso, en encontrar la forma de armar techitos, en un momento donde gran parte de la sociedad argentina está efectivamente a la intemperie. Sí, Bueno. es difícil para la dirigencia política en este momento plantarse como una alternativa porque está en ruinas. Y, Hay que y construir desde otra. esas ruinas es que nace Milei. Entonces, es objetivamente difícil para algún sector de la dirigencia salir a poner la cara porque lo que primero va a recibir es un cachetazo. No importa quién. Hay algunos sueltos que hablan mucho y que están permanentemente en los medios de comunicación, pero que no van a ser los que, o probablemente no van a ser los que conduzcan el proceso que viene. Todo eso me parece que está siendo más subterráneo y es razonable que sea así. ¿Quién sale hoy a poner la cara? ¿Quién puede hoy salir a poner la cara? Massa todavía no apareció. Alberto apareció solamente para decir que no Alberto tomaba ya champán en Olivos. No puede. Cristina, bueno, con sus documentos. No puede, está bien, ¿eh? No, y correcto que no puede. Es razonable, te digo. Por eso, cuando uno dice, bueno, que aparezca alguien que lidere, no es que se levanta la mano y No, dice, "Dale, y yo me yo voy a encargo". Los decir liderazgos se algo- construyen, pero no se... Siempre es difícil, generan pero de la mucho nada. más cuando venís de un proceso que la representación política quedó en Sí. ruinas en la Argentina. Y no sé cómo vengo, si me están puteando mucho o no hoy, pero Todos los días, voy, Morano, eso voy a dar siempre. voy a dar un ¿Qué elemento. cambia? Me voy a inmolar. Cada vez que Cristina aparece solo para defender su gestión, en el gobierno celebra. La forma de liderazgo por la reivindicación personal, que es una forma de liderazgo que viene expresando Cristina ya hace bastante tiempo, después en el medio mecha
consideraciones generales, el documento de Yo te diría que es muy de esa generación. Es lo mismo que le pasa a Correa, a Evo Morales. Yo digo, en el gobierno, como pasaba incluso a veces con Alberto Fernández, que también celebraba, después se dio cuenta que eso le jugaba en contra porque tenía un gobierno que nunca terminó de asumir, digamos, en términos de liderazgo, Alberto Fernández. Entonces, esa situación le complicaba, le minaba su posibilidad de gestión. Entonces, ese tipo de liderazgo, que es indiscutido, el liderazgo de Cristina, por anclaje histórico, por volumen y por electorabilidad. Sí, al menos en algún sector. Por lo menos en el lugar donde, por el diseño institucional que tiene Argentina, se discuten las elecciones, que es particularmente en el primer y segundo cordón del conurbano. Está mal, no me gusta. Preferiría otro diseño de país, más federal. Pero lo que pasa, digamos. Sí, la conurbanización de la política. De la política. Obviamente que tiene y ocupa un lugar relevante. Por eso yo te decía, sin jubilar a nadie. Todo el mundo tiene que tener un lugar en la construcción, por supuesto, de una alternativa. Porque todas las personas del campo popular y democráticas hoy son valiosas para construir una alternativa a un gobierno neofascista, protofascista, como lo quieran identificar en términos históricos, y con características de extrema crueldad. Ahora, alguien que no sé, que evidentemente no está haciendo hoy ni Cristina, ni Massa, bueno, naturalmente no Alberto, los últimos líderes del campo popular, con la columna vertebral del peronismo, tiene que ordenar eso. Porque si no lo que ocurre, que es esto que decía Nico, es que cada tribu defiende la suya. Y esto de defender cada tribu la suya, fragmenta. Y en la fragmentación, el tuerto rey, digamos. Porque se produce un estado de ceguera política, que es lo que obviamente el gobierno busca aprovechar. El gobierno con sus aliados. Y tiene un aliado que allá hace tiempo decidió no jugar más a los soldaditos y hacer la guerra, que es Mauricio Macri. No tiene electorabilidad. Le pasa algo parecido a Cristina. Macri y Cristina no tienen electorabilidad. No pueden ganar una elección. Por eso ninguno de los dos fueron candidatos. Pero Macri sí está dispuesto a usar los resortes de poder que tiene a disposición para desplegar sobre todo un esquema de negocios, que a la vez contiene un esquema de país. Por eso nos involucra a todos. Porque necesita legislación, el DNU del que siempre habla Ari. Tengo data del DNU. Como todos los días traigo la fichita. A ver. No, en un rato terminal. No, yo digo. Y no hay nadie que haga una síntesis hoy en el peronismo. En el Pero peronismo. sobre todo, ojo, una síntesis de confrontación que no es de resistencia, sino de construcción. No, claro. Mientras eso no ocurra, Macri va a seguir desplegando su esquema de negocios. Dos elementos de ayer. ¿Lo escucharon a Milei en Expo Agro? Sí. Proponiendo otra vez la SAD con una anécdota. Bueno, si no, lo repasamos, creo que lo teníamos ahí llamado a Milei en Expo Agro, una reunión del campo hablando de fútbol. Así lo tenemos ahí a mano. Si no, se los cuento, es muy sencillo. Básicamente Milei en Expo Agro ayer dijo que el Manchester City tiene interés en comprar clubes argentinos. ¿Qué más? Ya hizo una propuesta para comprar un gran club argentino. En el mundo fútbol esto generó... No, imagínense. Presidente, a ver, lo escuchamos. A ver, mira. Ese contexto, nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos la intención del Manchester City de comprarse de uno de los clubes grandes de la Argentina. O sea, haciendo inversiones monumentales y sin embargo, digamos, está todo parado y porque además, digamos, también los clubes que son cuasi empresas, pero están, digamos, o sea, veladas, todos tienen miedo porque después si no el referee le cobra en contra. Todo un sistema de corrupción tremendo. Bueno, ahí lo que decía Milei ayer era que el Manchester City, que es propiedad del Citigroup, no es el Citigroup del banco, sino que tiene origen en Emiratos Árabes. Es con Y, el Citigroup del banco creo que es con I latina, ¿no? La segunda exactamente. El Citigroup tiene un dueño, que es un señor llamado Mansur bin Zayed. El Citigroup maneja
varios clubes. Sí. New York City, Melbourne City, el Yokohama Marinos, el Montevideo City aquí. El Torque, el Montevideo City Torque. Se fue al Exactamente. descenso. Que se bajo fue al descenso. El Girona, el Palermo, Bahía. Y el Manchester City, obviamente. Y el Manchester es el City. más importante. Es una de las divisiones de negocios que tiene Emiratos Árabes, que es un país, que es un Estado-nación, pero también es un fondo de inversión. Y es uno de los fondos Y una de inversión. familia. Y es una familia. El presidente de Emiratos Árabes, no por casualidad, tiene el mismo apellido que el presidente de Citigroup. Es el señor Bin Zayed, que en noviembre del año pasado se fotografió con mucha alegría y cercanía con Mauricio Macri. Gran reunión con el Sheikh Mohammed bin Zayed, es de la familia del bin Zayed, que es aparte del vicepresidente de Emiratos Árabes, es el segundo del señor que estamos viendo ahí con Macri. Y Perdón, en esta decir reunión... vicepresidente y da la sensación de que alguien lo votó para que llegue a ese cargo. son cargos honoríficos, sería, no sé, se transmiten No, por, es una monarquía. por linaje. es una ¿Cava que estaría de monarquía. acuerdo con que Trueno lo mencione en un recital o no? Es la pregunta. Es una monarquía, pero claro, es una familia la que conduce Emiratos Árabes. Es una de las, por supuesto, fortunas más importantes que tiene el sistema financiero global. Bueno, en esta reunión, Macri, con Bin Zayed, hablaron de las inversiones que podría hacer Emiratos Árabes en Argentina. Y es Macri el que le dijo, en la reunión que tuvieron hace un par de semanas a Milei, que el grupo Bin Zayed, el grupo Citigroup, está interesado en comprar un gran club de la Argentina, que no es ni Boca de River. No, es Independiente, lo dijo Patricia Bullrich ya. Bueno, Independiente tiene dos ofertas a falta de una. La otra es la del Chelsea, que el Chelsea también está manejado por un fondo de inversión. Y el Chelsea fue el primero en proponer formalmente la compra de un club cuando se conoció el decreto que habilita la SAD. Porque el decreto habilita la SAD. Ujú. Bueno, ¿se acuerdan de esta foto que nosotros mostramos? Lo que no está, quien no habilita la SAD es el estatuto de la AFA. Es AFA. Es decir, un Y el equipo estatuto de comprado por Independiente. una SAD. Bueno, sí. y los Independiente es estatutos uno de los clubes, que le puso freno a la SAD Sí. por propia disposición del club. Pero bueno, los que dirigen hoy Independiente responden a la misma persona que está tratando de armar el negocio. Macri le dijo a Milei que el Citigroup tiene 3.000 millones de dólares para invertir en Argentina. Cuando dijo 3.000 millones de dólares, Caputo está cerquita de Milei. En el edificio contiguo dijo, venga para acá, yo esa me la fugo en 15 minutos. Bueno, esperen, todavía no es tan fácil por esto que dice Nico. Pero está en el decreto. Lo que dice Ari todo el día, el decreto está vigente, está frenado en este caso por la AFA, pero no para todos los clubes. Hay clubes que ya hicieron presentaciones judiciales, uno de ellos es Juventud Antoniana. Retengan el dato, porque Juventud Antoniana Salta, es uno de los clubes, ¿no? sí, ¿Juventud Antoniana? es uno de los clubes que podría ser la primera SAD argentina con guita de Emiratos Árabes. La primera SAD en lo formal, ¿eh? En lo formal, en lo formal. Ya hubo experiencias de Talleres. privatización del fútbol, sí. Hoy mismo. Hoy mismo. Pero en esta foto que vamos a compartir, que compartimos en su momento, no sé si la llegué a pasar, perdón, pido disculpas, no lo hice. Estaban Daniel Scioli, un señor de apellido Tofoni, que en su momento había hecho un negocio con la AFA. Sí, claro, y con Extraordinario. torneos y competencias Tofoni era el que tenía el derecho de transmisión de la selección. de la selección. Así es. Bueno, en esa reunión estaban Scioli, subsecretario de Turismo, Deporte y no sé qué más, y un señor de apellido Maya. Esto ocurrió en el Hotel Alvear el pasado 9 de febrero. El señor Maya es el titular del holding 777 Partners, que ofreció 400 millones de dólares, así, uno arriba del otro, para comprar dos clubes en Argentina. Ante Scioli, ante Tofoni, que es el intermediario, y ante una diputada que la ven mucho en pantalla últimamente, que es la diputada Santillán. Sí, la morocha de flequillo. Muy, muy, muy cercana, ahí estamos viendo la foto, muy, muy cercana a Santillán al señor Tofoni, no solamente en la foto, sino en la vida. Entonces vemos, de izquierda a derecha, Maya, el que ofreció los 400 palos, representante del holding 777 Partners, que es el propietario del Chelsea, Y el Vasco da Gama en Brasil. y el Vasco da Gama en Brasil.
Santillán, Tofoni y Pichichi. Pichichi, que un poco sigue esta tradición del peronismo que se acomoda al viento, es hoy uno de los más entusiastas impulsores De la SAT. del Assad. Con otro signo político en el gobierno hubiese sido exactamente lo opuesto. Por Eso es lo que lo califica como un hombre de Estado, digamos, ¿no? Sí. Bueno. Esta foto ya tiene forma de 2 presentaciones judiciales. De clubes que están pidiendo que se habilite el decreto para que puedan ser SAD. Ojo, porque en el submundo judicial, donde se juega la política, el poder y los negocios, el decreto encuentra cortafuegos, encuentra frenos, pero también encuentra habilitaciones. Y impulsores, sponsors. Y claro, en tanto Te la agrego- corte, en tanto la Ayer corte había no un diga par de nada. senadores preocupados porque como se ve que se cae, por lo menos en el Senado, dicen, y ya empezaron las operaciones contra Ahora- senadores directamente. Ahora paso al tema de DNU, pero agrego algo para redondear la información que traes vos. Ayer jugó Independiente, justamente, contra Barraca Central, que es el equipo del Chiquitapia. Un escándalo. ¿Sí? Escandaloso como Barraca Central hace varios años Escándalo. haciendo uso y abuso de la posición de poder de Chiquitapia en la AFA para ser beneficiado con fallos deportivos. No. Fallos sin los cuales no estaría jugando en primera. Ahora está Sí, buscando jugar una si- Copa Internacional. Si no hubiera un torneo de 82 equipos, tampoco estaría jugando en primera. Bueno, pero ¿qué pasa? A diferencia de otras veces, cuando terminó el partido, Carlos Tevez, director técnico de Independiente, pero también persona muy cercana a Mauricio Macri, con Amigo negocios personal. en común, amigo y demás, salió a pegarle con de todo al árbitro. En términos que realmente no habíamos escuchado antes. Dice, es como que vaya un ladrón a tu casa, te diga que te va a robar y después te robe y vos tengas que despedirlo con buena cara. Le dije a mis jugadores que íbamos contra 14 en vez de contra 11, refiriéndose al árbitro. Y los al- dos líneas. los 2 líneas, también al VAR, que está ahí, y demás. Y hay quienes, dentro del mundo donde se cruzan el fútbol y la política, creen que estas declaraciones de Tevez son el comienzo de una ofensiva de Macri contra el Chiquitapia. Porque a la postre, más allá de lo que pasa en el Poder Judicial, el último cortafuego contra la implementación de las sociedades anónimas deportivas es la AFA, y en este momento la AFA la conduce el señor Tapia. Claro. Si lo logran correr a Tapia y poner a alguien afín a Mauricio Macri, eso puede significar, obviamente, la posibilidad de que avance. Después tienen que pasar otras cosas, porque el resto de los clubes tienen que aceptarlo. Hay clubes que tienen prohibida la conformación de una sociedad anónima Sí, en su estatuto. Pero más allá de eso, yo me pregunto, por ejemplo, si Boca, River y Racing, por poner ejemplo de los otros equipos, aceptarían participar Claro. en una liga en la cual Independiente es una sociedad anónima deportiva, entendiendo que eso trae Bueno, también... ¿Y qué anda el último de la Jedi? El último Jedi, Juan Román Juan Riquelme. Román Riquelme, y sigue revolviendo el Fue mate el único. y le va bien. El único que logró frenar a Hoy Mauricio juega, Macri. juega, Así es. Escuchame Hoy una juega cosa, Boca. una aclaración. ¿Hoy No juega es Boca? Chelsea, 777 Partners es dueño del Everton, no del Chelsea. Y del Chelsea Vasco tiene- da Gama. Y del Vasco da Gama y del Sevilla y de otros más. O sea, lo importante desde el punto de vista deportivo, esto para que es muy futbolero, lo que tiene que saber es que estas experiencias que ya están activas en Latinoamérica con estas corporaciones son pésimas para los clubes de América Latina. Privilegian el club que más guita les da, que en general son los que juegan en la Premier League, el Everton, el Chelsea, el Manchester City o el United, y vacían y hunden a los clubes que los toman como escuelas Ujú. o incubadoras. Así es. O sea que olvídense a los hinchas independientes, si se da este proceso que quiere hacer Patricia Bullrich y demás, de tener un club competitivo. No, Así no es. es el objetivo de estos fondos. Bueno, vamos nuevamente al Congreso. En un rato volvemos al Colegio Padre Copelo, porque el pase de Milei hoy por ahí dio bastantes cuestiones para comentar, no solamente lo que dijo su maestra de primaria cuando la entrevistaron a la mañana temprano, pero antes les había prometido datitos del DNU. Sí, ¿Qué claro. pasa? DNU, que por ahora sigue con los votos para ser rechazado en el Senado, eso está confirmado. Bien. Si fuera hoy la votación, se rechazaría. Lamentablemente hoy no puede ser porque algunos patagónicos no vinieron a la ciudad de Buenos Aires, esperando mañana el encuentro que venimos anticipando.
Pero mañana también va a sesionar la comisión bicameral que Claro. estudia el DNU, que es la herramienta que tiene el oficialismo para tratar de patear esto hasta adelante. Insisto, con pocas chances de éxito, porque si vos tenés el número para rebotarlo, con ese número solo te salteás a la bicameral, vas al recinto y lo rechazás. Pero yo les había dicho ayer que mañana sesionaba y que iba a haber invitados. Si ustedes me preguntaron quiénes y no les pude contestar. Les traje la listita. Hice la tarea y les traje la lista. Están invitados, como dijimos, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que no va a ir porque esta noche parte con rumbo, si no me equivoco, a República Dominicana. Está invitado el señor jefe de gabinete, Nicolás Pose. ¿Le vamos a conocer la voz? Me parece que no va a asistir puede ser. tampoco. Para mí que tiene una enfermedad que no puede hablar en público. Si el No, otro pero ese día- es Mañeto. Ayer lo escucharon los, no sé, otros ministros. No, pero Del en FMI público, en también lo público. Lo que escuchó. no puedes hablar así como Tiene televisado. una imposibilidad social. Entonces, los invitados, sí, así, ¿no? De todo pelota. Los invitados que siguen en la lista, la lista que mandaron los senadores incluye a ellos dos. Desde el gobierno ya me están diciendo que no van a ir. Entonces, quienes sí irían son otros de esta lista de invitados, que son el secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, uno de los nexos, digamos, entre el equipo Sturzenegger y el Poder Ejecutivo en todos estos procesos de escribir leyes Dice, a pedido y demás. El escritor del proyecto, así En lo, teoría sí. así lo En presenta. teoría sí. Él y Chirilo, ¿no? Vive Exacto. rapidísimo. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, que podría ir a contarle a los senadores que conoció a Milei, pues no sé si vieron ayer la secuencia de que Milei se lo cruzó en Expo Agro y no lo reconoció. No tenía ni idea de quién era su secretario de Agricultura. Fantástico. Espectacular. El secretario... Es que no lo puso él, tal vez. Es probable. El secretario de Trabajo y Empleo, Omar Yassin, de quien ya hablamos porque es uno ya sin trabajo, ya sin empleo. Ya sin empleo. El ministro de Salud, Mario Russo, y el director de ANSES, Mariano de los Heros. Esa es la lista de personas que podrían ir al Senado Ninguno a participar de confirmado esta... ya. Todavía ninguno Perdón, te hago confirmado una oficialmente. pregunta. Sí. ¿Por qué seguir estirando esto con La bicameral. charlas y ya todo el mundo lleva El 2 miércoles que meses viene y... se va a- lo más probable es que el miércoles que Pico. viene se rechace en el Senado. Ah, ok. Esa es la ¿Este fecha que viernes? están manejando. Ok. ¿Eh? ¿Sí? ¿Este viernes? No, el miércoles que viene. Ah. El miércoles que viene. Ok, En general, el Senado sesiona los miércoles. Los miércoles, sí. Hoy no podía sesionar. Tienen el tema que conté ayer del GAFI, que el gobierno necesita sacar sí o sí, con lo cual necesitan que haya sesión. Y una vez que haya sesión, si siguen estando los 37 votos que hoy están, y sobran algunos, en la misma sesión, primero se va a votar el DNU y después todo lo Ahora, demás. hoy le van a ofrecer a las provincias, porque hoy está la reunión del ministro Caputo con los ministros de Hacienda de las provincias, y le van a ofrecer la restitución de ganancias de la cuarta categoría, que es el caramelo de madera que le están dando a las provincias para que, en principio, no desaprueben el DNU, o sea, no haya sesión, o por lo menos no estén los votos. Ujú. Difícil. Yarlora ya dijo que no le parecía que la cuestión fiscal se tenía que solucionar por ahí. Es cierto que Yarlora y Puyaro, los dos, que vienen del dispositivo antes conocido como Juntos por el Cambio, los dos pusieron reparos. Sí. Los dos dijeron, si hay a un impuesto a los altos ingresos, cosa en la que creo Sí. yo coincido. Si está ¿eh? bien diseñado, Ahora, con buenas escalas, con No, buenos... no como lo propuso el gobierno, porque ya se conoció la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno era fijar un límite vertical de 1,5 millones de ingresos y aplicación general de una alícuota a partir de ese techo. Sí. Sin progresividad, Sin digamos. Lo mismo si progresividad. ganas 1,5 millones o si ganas 15 millones 1,5 millones hoy es un salario. y pico. No, es el salario que se necesita para cubrir una canasta básica, más o menos. No, Un millón. igual- Sí, sí. No, está más abajo la canasta básica. No, la canasta básica familiar, ¿no? Fíjense. La familiar estaba ahí casi, eran Claro, un dos millón y sueldos de pico. 500 lucas. Sí, sí, 1,000,000 y pico, 1.100.000, 1.200.000. A mí lo que me impresiona de todas estas discusiones es la imposibilidad de discutir fuera de los márgenes que te impone el discurso dominante. ¿Por qué seguir discutiendo impuestos sobre ingresos y no impuestos sobre el patrimonio y la riqueza? O sea, la Argentina tiene un sistema impositivo basado en los impuestos sobre los bienes y servicios, que es lo que más recauda, y después de eso, un impuesto sobre... El 60%, se los digo ahora, es un trabajo de fundar. 60,5% de la recaudación viene de bienes y servicios, 60,5%, y 17,5% viene de ingresos, ¿sí? De impuestos a la propiedad, el 3,8%. ¿Por qué resalto esto?
cuando uno dice los ricos no pagan impuestos, que no es una frase mía, sino es una frase de Warren Buffett, que es rico y no pagaba impuestos. Pagaba menos que su secretaria, en términos porcentuales, obviamente. Exacto, uno de los financistas más ricos. Es que los ricos no tienen ingresos. Y uno dice, ¿cómo se hace rico si no tiene ingresos? Pues los ricos son ricos por patrimonio y riqueza, no por ingresos. Paolo Roca no tiene un recibo de sueldo al cual vos le puedas cobrar el impuesto a las ganancias. Cobra dividendos. Cobra dividendos que no tributan ganancias, y el patrimonio paga muy poco y además encima lo tiene oculto a través de sociedades ficticias o guaridas fiscales. Cualquier discusión de un nuevo impuesto coparticipable, que bienvenido, tendría que ser sobre las propiedades y sobre la riqueza. La tengas donde la tengas además, porque si no hacen como Galperín y se radican fiscalmente en Uruguay. Tendría que ser impuestos sobre la riqueza y la propiedad que generes en la Argentina. Si vos después la querés guardar en Islas Caimán, en Uruguay o en Luxemburgo, guardala donde quieras, pero un impuesto a tu patrimonio declarado, y si no te lo vamos a buscar, sobre riqueza y patrimonio. Y ahí participen lo que quieran. Ahora, no puede ser que ningún gobernador se le ocurra ir a plantear esto y volver sobre los salarios de trabajadores, que hoy un laburante que gana el piso de ganancias estaría en 1.700.000. Acá tengo los datos. ¿Le vale la mitad? Focus Market fijó en febrero 1.300.000 pesos de servicio, canasta de servicios básicos. 1.300.000 pesos para una familia. Y clase media, 1.700.000 pesos. Para ser clase media, 1.700.000 pesos. Pero de cuando ingreso familiar. hablamos de liderazgos, ¿no? De que se están reconstruyendo y regenerando, para mí, yo no estoy pensando en el que va a convocar a la movilización para que salgan todas las calles. Es el que va a empezar a contestarle a este gobierno con propuestas. Claro, y que va a construir apoyo y caudal político atrás de sus apuestas, sus propuestas. Por eso me pareció interesante que Axel contestara con puntos propios, porque está claro que hay un sector del país y un sector de la dirigencia que no está de acuerdo con Milei. Lo que no está claro, y eso lo vimos también en la campaña electoral, es que se proponía como contracara frente a una crisis, porque está claro lo que nosotros queremos en un mundial. Y yo creo que ahí también es donde a veces choca cuando Cristina aparece para reivindicar su gobierno. Porque hay una gran parte de la población que sigue reivindicando ese gobierno. El problema es que ese gobierno hoy, acá, en este momento, con las condiciones actuales, no sé si es la propuesta, es una propuesta viable. Tiene un problemón, Cristina, que es que todo lo que dice es cierto respecto de su gobierno cuando ella fue presidenta. Alimentar la persecución. Yo no voy a eso. No voy a eso para terminar la frase. Cristina remite a su gobierno como presidenta. Lo cual tiene toda la razón del mundo. Todos los datos muestran que tiene toda la razón del mundo. Pero Cristina, y sobre todo muchos que rodean a Cristina, piensan que puede despegarse del gobierno que integró como vicepresidenta. Porque en términos de Palacio, efectivamente estaba despegada. Por sus críticas, por sus diferencias. Pero nadie en la República Argentina separa a Cristina del gobierno del cual fue vicepresidenta. Y es un problema para Cristina porque contradice su legado como presidenta. Pero yo creo que no sé si va a lograr eso. Es muy difícil además porque fue reciente, fue la vicepresidenta a los 4 años. Si se hubiera ido como Chacho Álvarez, que se fue al año y pico, bueno, qué sé yo, se fue, pateó el tablero, pero se mantuvo los 4 años como vicepresidenta y es un problema eso en términos discursivos. Claro, sí. Y para que esos dirigentes, como vos bien decís, que integraron el gobierno, hoy se presenten como alternativa. Pues estaban en el gobierno, el gobierno que fue rechazado hasta hace 15 minutos. Pero el tema de la persecución es importante porque cuando Cristina valoriza lo muy bueno que hizo en su gestión, es donde se incrementa la persecución. Porque en general a Cristina se la persigue por lo que hizo bien. Sí. Digamos, entonces, pero es lo que estamos son viendo todos los ahora gráficos que mostramos. Claro. O sea, si vos mostrás los gráficos, ¿cuándo teníamos el salario en dólares más alto? Tal cual. 2015. Tal cual. ¿Cuándo el costo laboral era más alto? En 2015. ¿Cuándo las jubilaciones eran más altas? En 2015. Y de ahí es toda una cuesta abajo. Pero 4 años de esa cuesta abajo la incluyen como vicepresidenta. Después decís, bueno, gobernaba Alberto. Sí es cierto, y lo dijimos 1.000.000 de veces. Gobierna el presidente. Entonces, cuando el presidente lo puso ella. Entonces, es un gran problema que tiene. Para no tapar el sol con el dedo. Es cierto, y hay que reconocerlo como un defecto del campo nacional, la desprolijidad con la administración de lo público. Por ser buenos.
¿Se abusó del Estado? Se abusó del Estado. Y en los barrios populares se sabe. En los hogares de clase media se sabe, todos lo sabemos. Entonces, ahí sí hay que hacer una autocrítica, no al estilo de Araquiri, pero sí una autocrítica para que no se repita. Pero pará. Generalizar Ahora, así es como... No, ¿se abusó del Estado? ¿Se abusó? No, hubo personas que abusaron del Estado. Sí, claro, hubo personas que abusaron del pero Estado. Pero es como fue todo está José bien. López y no fue todo José López. No. José López es una forma de abuso del Estado. Hay otras. Ahora, lo que digo es, eso no define el objetivo de un gobierno. Eso define un método que puede ser criticable, mejorable, pero lo que define un gobierno es su objetivo, que es lo que pretende. Y ayer lo escuché. Yo ahí te lo discuto. Para mí lo que define un gobierno son sus efectos, no sus objetivos. Hay gobiernos con objetivos sumamente nobles y que terminan siendo una mierda. El último del Frente de Todos, por ejemplo. No creo que haya sido un gobierno cuyos objetivos hayan sido los resultados. Yo creo que el objetivo del presidente, que era ser el primer presidente, lo dijo aparte, el primer presidente que se va del mandato sin tener problemas judiciales y que por eso no iba a pisar ningún callo, fue un objetivo de gestión. Y las consecuencias del gobierno estuvieron atadas a ese objetivo de gestión, que era un objetivo absolutamente personal e individual. No tener problemas judiciales, por eso no pisar ningún callo. Al no pisar ningún callo... Es una lectura muy parcial de algo que fue bastante más complejo, porque no fue un gobierno de una sola persona. Él lo dijo, yo... Está bien, pero mi objetivo reducir es... todo el gobierno al Frente de Todos, solo Alberto Fernández, es un poco lo que hablaba el último recién Ari, que hace Cristina cuando se desentiende de eso. El último semestre, Alberto Fernández, lo único que sostenía como valor de su gobierno, lo dijo varias veces, incluso en términos bíblicos lo repitió 3 veces durante una entrevista: yo no robé, yo no robé, yo no robé. Fíjate que ahora está puesto en la parrilla de todas formas. Está bien, pero lo que voy bueno, era lo que le interesaba al tipo. ¿Qué quiere que te diga? Su objetivo de gobierno era ese. No es una persona, las personas no tienen un solo objetivo, y los objetivos, en todo caso, además, son algo que no se puede medir. Porque hasta él podría decir eso y estar pensando otra cosa, estar mintiendo. El punto es, a los gobiernos hay que evaluarlos, y los evalúa el pueblo a partir de los resultados. Se perdió las elecciones del año pasado porque el gobierno fue malo, no porque tuvo malas intenciones. Yo creo que los objetivos del gobierno de Alberto Fernández fueron cuanto menos hiperlimitados. Por supuesto, pero no es eso lo que se evalúa a la hora de evaluar un gobierno. Las consecuencias es que fueron peores que mediocres el resultado. Pero ya de entrada el objetivo era un objetivo mediocre. Y después había muchos objetivos individuales reunidos en un colectivo que no tiraba para el mismo lado. Pero había objetivos individuales. Eso es otra cosa. Ahora, el objetivo del gobierno de Milei, por eso, para volver en loop al comienzo del pase, el objetivo del gobierno de Milei sí es la pauperización de las mayorías. Ahí hay un programa de gobierno. Yo no sé si tenemos a mano lo de Germán Pinazo. Hay una decisión política que... Ese es el objetivo del gobierno, es la pauperización general, cristalizar esa pauperización a través de una dolarización que genere lo que Milei llama una reforma cultural o una reforma... La batalla cultural. Exactamente. Ayer Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Sarmiento, ¿no? Universidad General Sarmiento, graficó lo que es el gobierno de Milei con una anécdota que involucra a nuestro amigo Marcos Galperín, el amigo de Ari sobre todo. Lo escuchamos. Se hablaba de las exenciones impositivas. Todo el sistema universitario que administra un territorio que será más o menos 4 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2023 funcionó de presupuesto con 75.000 millones de pesos en lo que corresponde a gasto de funcionamiento, más un refuerzo que hubo a fin de año de casi 1,5 cuotas más, supongamos un poco más de 80.000 millones de pesos. Solo Mercado Libre se vio beneficiado por exenciones impositivas de más de 100.000 millones de pesos. Con lo cual, y esto no es algo obviamente contra Mercado Libre, pero estamos hablando, el presidente dice no hay plata. ¿Cómo se asignan los recursos? Con que una empresa pague los impuestos que paga el resto de las empresas, el sistema universitario no tendría ningún problema de financiamiento. Con que Mercado Libre pague, le quiten las exenciones. Exenciones impositivas, como se cubre el año todo, pasado se cubre todas las universidades. Se hubiese cubierto el año pasado toda la cuota de gasto de funcionamiento de todo el año. Son 75.000 millones más el refuerzo de fin de año y las exenciones fueron más de 100.000 millones. Bueno, entre las múltiples acepciones de cómo se define a un gobierno, una gestión, está la de que un gobierno administra intereses. ¿No? Administra intereses. Bueno, este gobierno administra intereses en favor de los ultra ricos. Ahí hay una definición de objetivo gubernamental. Beneficiar a los ultra ricos en la creencia, para no asignarle maldad, como vos decías, para no asignarle maldad, en la creencia de que si vos le das muchísimo a los ricos,
esto va a generar prosperidad porque es lo que le dice la escuela austríaca y Conan a Milei que es lo que va a pasar. Así es. ¿No? Que si vos le das mucho a los ricos, Conan le debe decir eso. Sí, 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 los monopolios son buenos. Los monopolios, si vos le das mucho a los ultra ricos como Galperín, no importa que en el corto plazo cierres todas las universidades y pauperices también intelectualmente a la población, no solamente económicamente. Es la tilinguería y el aspiracionalismo hecho política de gobierno, No, el básicamente. problema es que choca contra la evidencia empírica, tanto que le Eso gusta, porque no hay ninguna experiencia en el mundo que cerrando universidades, transfiriéndole los recursos de las universidades a Galperín, el país sea mejor. Lo que ha ocurrido es que Galperín vivió mejor. Los galperines de la vida vivieron mejor, Quedan no las 5 minutos mayorías. Y no quería dejar de repasar con Mati lo que sucedió esta mañana en el colegio al que visitó Milei. Es la primera vez que un presidente argentino no es la primera vez que un presidente argentino participa del inicio del año lectivo en una escuela. Creo que Alfonsín había ido en La Salle, si no me equivoco. Es la primera vez que lo Creo, hace en un colegio privado y confesional, ese era mi punto. sí. Vos decís en La Salle. Creo que Alfonsín fue a La Salle para alguna inauguración. No, Es raro que no haya elegido una escuela pública. Lo que no es habitual, dos cosas. El discurso de ir a un colegio privado al que él fue a decir la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro, de decirle eso a pibes y pibas que están ahí escuchando al presidente. Y segundo, que se desmayen dos. Dos se desmayaron. Dos se Y desmayaron. no es un día de calorón, ¿no? Primera una chica que, Ay, sí. que No se me desmayó acuerdo. e interrumpió el discurso del presidente, obviamente. Y después uno de los pibes que está parado al lado del presidente se desmaya en cámara. Y Milei lo único que apunta, lo único que atina a hacer es un chiste al respecto de No. zurditos. Justo él. Mira, tengo No. un momento para compartirlo. No, a ver. Entonces, me acuerdo que dentro del poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento. Uy, se cayó. Ese ruido, Uy, se cayó. uy, se cayó, es el primer desmayo. Escuchan ahí los pasos, los movimientos. Sí, la cara de susto de los chicos. Las caras asustadas de las chicas, los niños. La van a atender. Habla la locutora del acto. Estaban Milei y Karina, ¿no? Los Momento dos. de tensión. ¿Los dos fueron al mismo colegio? ¿Al Copelo? ¿Los dos fueron al mismo? No sé, Karina. Sí, sí. Sí. Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije, ustedes son todos unos zurditos. Uy, Y ahí se desmayó el pibe. Al lado de él, en cámara, al lado del presidente. uno de los abanderados Y sería. los nombro y son infalibles, son infalibles. Ah. Y el presidente hace un chiste con eso. No, porque- Se desmaya un pibe al lado, justo en el momento en el que Milei decía zurdito, y la respuesta es, juro que no nombro más a los zurditos, como si el pibe se hubiese desmayado al lado del presidente porque le cayó mal el concepto de zurditos. Esto dio, además, después de casi un discurso de hora y media, el presidente frente a pibes a las 9 de la mañana. Otra cosa. Perdón, el fin de semana, Martín Cohen, que para mí tiene una capacidad extraordinaria para poner en palabras Sí, para sintetizar lo que pasa, ¿no? climas sociales, Sí. a veces cuando uno tiene un pensamiento que no termina de bajar, dijo una frase que cada día le encuentro ejemplos concretos, que es la crueldad se puso de moda. Sí, Claro, sí, Y algo más Es tal cual. del discurso de Milei ante chicos de 14 años, Sí, menos, me parece, 12 sí. años. Volvió a hacer una alusión sexual. Como había hecho en su momento de los niños en Marcelino, esta vez agarró una metáfora, pero uno elige las metáforas según el público, y dijo, bueno, el burro le va bien por insistidor y no por lo otro. Todos sabemos a qué hace No, pero referencia, además hay una ¿no? cuestión ahí hasta... Pero es absolutamente impropio de no entender dónde está parado. Sí. Y en línea con eso de que está de moda la crueldad, la falta de empatía con un pibe que se te acaba de desmayar al lado. Sí, sí. Se le desmayó un nene al lado y el presidente atina a hacer un chiste sobre zurditos en lugar de darle una mano al pibe que se te acaba de caer literalmente al lado en un discurso. Ahí Gobierna como tuitean, ¿no? como parte también del clima de época, una falta de empatía O sea que- demostrada de la manera Sí, más sí. gráfica posible. Creo que- Escuché perdón, vi el corte nada más de Martín Cohen, que me parece un genio y en general me parece brillante esto que vos decís, que logra sintetizar. La verdad que vi el corte donde dice que se puso de moda la crueldad, ¿no? Ese es el corte que se Sí, puede. sí. Él más incluso lo dice, voy a dejar un tuit que Sí, lo que- voy a decir de manera... que es más complejo. Por eso no quiero decir estoy en desacuerdo con Martín Cohen, pero sí, y siempre me pasa lo mismo, yo no estoy de acuerdo con las generalizaciones, porque si todo el mundo fuera cruel no podríamos salir a la calle. O sea, ¿con cuántas personas uno se cruza en el día? 100, 200.
¿Se acuerda de las 100-200? No, se acuerda de alguna si le hizo algo, si alguna te puteó desde el auto, si alguna te dijo alguna barbaridad. No te acordás todo el día de todas las personas que te acordás de los crueles. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se haya puesto de moda, sino que tienen más prensa los crueles, o tienen más lugar en los medios, o tienen más... Hay una cuestión, me parece que la gente que está haciendo esto, yo no creo que fuera distinta hace 6 meses. Yo creo que lo que cuando Kogan dice se puso de moda es que, porque vos tenés distintas modas, y las modas lo que hacen es que se vuelven visibles, pero no significa que todo el mundo haga lo mismo, sino que se legitimó hay licencia y se volvió canchero, porque me parece que lo que le está diciendo es se volvió canchero que el vocero sea cruel, o la canciller sea cruel, y que entonces todos los que lo siguen le parezca divertido hacer un chiste sobre alguien que perdió el trabajo. Yo diferenciaría licencia social a una circunstancial discurso dominante que no es social y que no es acompañado, pero ese es el concepto de moda, Ari. Mayoritariamente. Cuando le usa la palabra moda, por eso no quiero decir, porque además sería genial traerlo y que charlarlo con él. El concepto de moda... El concepto de moda es coyuntural. No lo plantea como... Es de grupo social que no es de todos. Entonces me parece que hay algo ahí. Yo sería más de tribu que de moda, porque la moda es algo más pero la moda pasa, grande. las tribus quedan, las modas pasan, y esto va a pasar muy rápido, y a todo lo que se están haciendo los cancheros desde un púlpito oficial les va a volver. Eso yo estoy convencido. Eso espero que sí. Lo que yo no quiero es creer que vivo en una sociedad cruel. Porque de verdad, si vos... pero está más aceptada la crueldad que hace un tiempo. Pero después de todo el discurso de campaña de Milei, que haya gente que lo haya querido votar, aunque sea como segunda opción en un balotaje, es una porción mayoritaria de la sociedad que está dispuesta a avalar la crueldad, porque la crueldad la dejó patente él en la campaña. Es que volvemos, Lau, creo a lo que charlábamos antes. ¿Por qué votaron a Milei? Y bueno, hay muchas razones en ese 56%. Mucho tiene que ver con las opciones que había que no eran buenas, mucho tiene que ver con esos 8 años de hacia abajo. Después cuando preguntabas, yo saben que no soy muy amante de las encuestas, pero había encuestas más cualitativas que cuantitativas, que ustedes las repasaban y le preguntaban por cosas específicas y no estaban de acuerdo con las cosas específicas. Entonces, si vos le preguntás, ¿vos estás de acuerdo con quitarle los medicamentos oncológicos a un paciente que lo necesita? ¿Esta sociedad es tan cruel para mayoritariamente decir que sí? No, pero que se pueda hacer. Pero que alguien pueda decirlo sin que eso le genere el rechazo de los que no dirían que sí, creo que es esto. Para redondear, porque además ya pasaron las 11 y ya saben, después Roberto me queja porque ustedes piden que les paguen la hora extra. Y además ya está para entrar al estudio Carlos Bianco. Vamos a seguir analizando el discurso de Axel del otro día y cómo sigue eso. Pero creo que lo que pasa es que... estamos en un ciclo donde el individualismo está mejor visto que lo colectivo. Al revés de lo que pasaba hace 8, 9, 10 años, donde claramente había otra cuestión. Eso baja de arriba hacia abajo y encuentra abajo o no cierto plafón. Pero así como se pasó de aquello a esto, tenemos que trabajar para pasar de esto a aquello nuevamente, para que se vuelva a generar lazos de solidaridad, para que uno vuelva a ponerse en el lugar del otro, porque eso es prepolítico, me parece. Y sobre eso es que se va a poder construir esta alternativa política de la que venimos hablando en tantos pases. ¿Cuándo viene Martín Kogan? Y estamos tratando de traerle al pase, no te hagas mano a mano, traerle al pase y charlamos esto. Che, hablando de pasar, es mi último pase, gente, me retiro. Me voy para la FM, me agarro la FM y me la llevo. Hagamos duplex. Agarro esta FM que está acá y me la llevo. Escúchame, pero vos arrancás el lunes, ¿no tenés nada para hacer el viernes a la mañana? Trabajar mucho para llegar listo el lunes. Uy, ayer fui, ayer pasé. ¿Está lindo? Está linda, ¿no? Tengo que ir. Qué lindo. Bueno, sigan en Instagram, es @re107.3, que tenemos una cuenta nueva ahí que Re con... RE y 107.3, @re107.3, sigan ahí, yo me voy, muchas gracias, es un placer haber compartido este rato con ustedes, nos encontramos en algún otro momento. En todos los momentos, Mati, muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a comer, amigos. Qué rica la factura. Chau a todos. Bueno, nos vemos entonces mañana a 9:30 en el pase, quédense que ya viene Carlos Bianco y después un programón, tenemos notas pero muy pesadas que van a dar títulos de los cuales se va a seguir discutiendo durante toda la jornada, así que no se lo pierdan hasta la 1 Navarra 2027.